Gracias de un nuevo día y una nueva oportunidad de venir a tu casa, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, para adorarte, Dios mío, y acercarnos reverentemente a tu trono de gracias, Dios mío. Ponemos este tiempo que dedicamos a acercarnos a tu palabra, Señor, en tus manos. Tú conoces nuestras debilidades y necesidades espirituales. Sé propicio con cada uno de los hermanos que estamos acá, Señor, y que nosotros podamos salir edificados a través de tu palabra en este tiempo, Dios. Apresura y cuida los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor. Y Dios mío, que todo el servicio que hacemos en esta mañana sea para gloria y honra tuya, Señor. Muévete en medio de la alabanza de tus hijos, Señor, y manifiéstate a nuestras vidas y que nosotros podamos salir edificados de este tiempo, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. La semana pasada habíamos empezado a estudiar el capítulo 13 de la santificación y habíamos dicho que los 3 párrafos los íbamos a unir en una sola clase. Lógicamente no nos dio el tiempo para terminar, pero bueno, hoy pretendemos terminar con la última parte que nos quedó. Habíamos visto en este primer párrafo que aquellos que están unidos a Cristo, le estoy dando lectura, hermano, estamos en la página 22. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creados en ellos, en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Habíamos visto cómo un acto soberano del Señor, continuación de ese proceso de elección que hace Él de sus hijos, cómo los llama eficazmente, cómo los adopta como hijos, los justifica, y este proceso de la santificación es la continuación de ese proceso y es cuando empezamos a ver en nuestras vidas la manifestación de ese proceso ya en las obras, en el fortalecimiento de esas virtudes que el Señor empieza a poner en nuestro corazón con la cooperación o utilizando al Espíritu Santo como la vía para que el Señor obre en nosotros. Habíamos visto esta parte en síntesis, estamos tratando de hacer un resumito y nos habíamos quedado en esta pregunta, decir, disculpe, hermano, es que estaba... Sí, la pregunta había sido, sabemos que Dios es soberano, que cuando nos llama eficazmente, nos adopta, nos justifica y nos santifica. Si puede el hombre, o el creyente, mejor dicho, cooperar o resistir en el proceso de santificación. Habíamos dicho sí lo puede hacer, porque nosotros no podemos anular la soberanía de Dios, no podemos de ninguna manera oponernos a la voluntad de Dios, pero sí podemos ser colaboradores o sencillamente irresponsables en lo que Dios ha puesto a nuestro servicio y de alguna manera frenar o enlentecer ese proceso que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En ese sentido, ahí nos habíamos quedado. Habíamos visto esto, que el hombre puede o participar, es una interacción entre el Espíritu Santo y la parte humana, y cuando nosotros participamos, cooperamos con ese proceso que el Señor nos pone a nuestro alcance, avanzamos mucho más en la madurez espiritual. Pero cuando somos irresponsables, cuando no leemos la Biblia, cuando no asistimos a la iglesia, cuando no nos involucramos en las obras que tenemos la posibilidad de desarrollar en nuestras vidas, esa labor que el Señor hace a través del Espíritu Santo, bueno,
sencillamente somos, de alguna manera, frenamos la velocidad de ese desarrollo en nuestra vida. Con esta ayuda, la persona tiene la responsabilidad de esforzarse más. Por eso es que digo que cuando somos irresponsables, cuando no cooperamos, de alguna manera no podemos anular esa decisión del Señor de habernos escogido y habernos llamado y habernos puesto en el proceso de santificación, pero sí puede ser más lento el proceso cuando no cooperamos. Por esto la santificación es al mismo tiempo un regalo de Dios inmerecido, producto de su soberanía, pero también es una tarea, un deber del creyente de ser partícipe de este proceso. Los frutos de la santificación son las buenas obras. Sabemos que la santificación, el llamado eficaz, es decir, Dios nos escoge no por nuestras obras, ¿sí? Pero las obras son el fruto, la evidencia de que el Señor está obrando en nosotros y que nosotros estamos dando muestra de ese trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso hemos titulado así: los frutos de la santificación son las buenas obras. Una obra es buena cuando nace de un corazón limpio y obediente al Señor, cuando está de acuerdo con su palabra y tiene el propósito de glorificar a Dios. Alguna vez hemos dicho, incluso el pastor en algún momento también intervino sobre este asunto cuando hemos tratado otros temas, pero que tenían que ver con eso. Cuando las personas, incluso a veces nosotros decimos, esa es una buena persona, según la apreciación del mundo, cuando alguien hace las cosas de manera correcta, es una buena persona a nuestras vistas. Pero ante los ojos de Dios, somos buenos cuando hacemos, sabemos que no habemos nadie bueno, pero cuando nuestras obras pretenden darle la gloria a Dios y no el beneficio personal, porque pudiéramos decir, hay muchas organizaciones no gubernamentales sin objetivos de lucro que tienen un sentido de ayudar, de cooperar a la recuperación de personas con vicios, de ayudar a personas con problemas económicos, etcétera. Y digamos, tienen un buen, es decir, el sentido de esas obras son humanas y tienen un buen resultado, al final ayudan a personas que lo necesitan. Pero hermanos, más bien buscan las personas decir, esta organización es buena y son tremendos haciendo obras de caridad y no sé qué, pero ¿quién están buscando? El reconocimiento no de Dios, sino la persona o el nombre de esa institución, o a veces las donaciones que hacen grandes compañías poderosas, no están tanto buscando ayudar a las personas, sino deducir impuestos. A veces yo voy a lugares que dicen, no, quieres hacer una donación, por ejemplo, los mercados. Yo no dono, porque usted sabe qué hace esa entidad. Después, esa le dice, oye, lo dono para tal lugar, pero es a nombre de ellos. No dice, oye, los que compraron aquí donaron para, no sé, para el destino que se llama. Sencillamente, cuando no se persigue darle la gloria a Dios, sencillamente esa obra no puede calificarse entre los ojos de Dios como buena. Entonces, aunque las buenas obras no son causa por la que Dios nos acepta, sí son necesarias en la vida de un creyente, porque por supuesto es la evidencia de que usted está dando fruto a partir de esa transformación que el Señor ha hecho en su vida, de acercarlo más a que usted se parezca a Cristo. Por tanto, las buenas obras son la evidencia de que una persona ha sido transformada por la gracia de Dios, y también son algo que Dios nos manda a practicar para siempre. Recuerde lo que nos dice Santiago, que él mostraría su fe por sus obras, es decir, el resultado de su fe transformadora, de esa santificación que había vivido él, lo que se iba a manifestar en obras. No por obras somos escogidos, pero sí deben ser nuestras obras la manifestación, la evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Una pregunta que pudiéramos hacernos, porque dice el segundo párrafo de este capítulo 13, vamos a darle lectura. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Es decir, ¿cómo podemos, si por un lado nos está diciendo que es
completa, que es total, pero incompleta en esta vida. ¿Cómo podemos entender eso que es total, pero incompleta? Es total porque nos impacta en todas las áreas de nuestra vida, tanto por dentro como por fuera, pero es incompleta por esas otras razones que usted da. Aunque nosotros empezamos a avanzar en ese proceso que el Señor empieza a renovarnos por dentro y nosotros por fuera empezamos a dar evidencia con los frutos de esa transformación interna, no es total porque sencillamente no logramos limpiarnos de ese remanente pecaminoso, porque habitamos un cuerpo pecaminoso que siempre va a tratar de alar para su lado. Es decir, habitamos en esa doble condición espiritual y carnal, y esa parte carnal no nos podemos liberar hasta tanto no estemos en la otra vida donde estemos juntamente con Cristo glorificado. Ahí, bueno, vamos a llegar a una diapositiva que explicamos un poquitico. No, pero no lo digo yo, hermano, lo dice la confesión de fe. Dice que es total, aunque es incompleta en esta vida. Es decir, el incompleto está precisamente en ese remanente, en esa arrastre que todavía tenemos de ese viejo hombre, esa vieja mujer en nosotros, y que todavía a veces, como decía Pablo, está entre lo que quiere hacer y lo que él no quiere hacer. Dice, cuando se dice que abarca al hombre en su totalidad, hermano, es algo así como el término que dice que Cristo murió por todos, es decir, en el sentido universal que abarca a toda persona de cualquier lugar del mundo. Ahora no quiere decir que sea toda la humanidad, es decir, nos abarca por dentro y por fuera, nos cubre esa santificación y nos empieza a transformar. Dice, cuando se dice que abarca al hombre en su totalidad, se refiere a que la santificación abarca tanto lo interior, es decir, los pensamientos, las emociones, la voluntad, y el corazón y la fe, como el exterior. ¿Cuál es el exterior? Las obras que nosotros empezamos a dar evidencia de esa transformación interna, empezamos a comportarnos de manera diferente de la manera que vivimos. Pero el proceso no se completa mientras estemos en esta vida. Esto incluye dos aspectos principales. Primero, elimina, es decir, en qué nos transforma. Es decir, primero elimina el pecado que aún queda en la vida del creyente. Ahora, no lo elimina de una vez, el antiguo cuerpo del pecado, como también lo llama la confesión. Y en segundo lugar, hacer crecer las cualidades buenas que Dios puso en la persona cuando la salva. Es decir, esas cualidades que el Señor nos implanta, que nosotros empezamos a dar evidencias de ellas, es decir, las obras que empezamos a experimentar en nuestras vidas que antes no las habíamos experimentado sencillamente porque estábamos inmersos en nuestro pecado y no, las cosas espirituales no las podíamos entender ni podíamos vivir la fe que creemos. El Espíritu Santo transforma toda nuestra persona, pero aún luchamos con la naturaleza pecaminosa. Es decir, todo el alma es renovada, pero ninguna parte está completamente libre del pecado todavía. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, en la otra vida. Porque aún es incompleta en esta vida. Bueno, una continuación de la misma idea, dice, el proceso de ser transformado por Dios para parecernos más a Cristo es un proceso paulatino, hermano. No es que usted llegó a los pies de Cristo hoy y mañana ya es una persona totalmente distinta. Sí debe haber un antes y un después, pero ese crecimiento espiritual es paulatino y puede ser más rápido o más lento si usted coopera, si usted es un estudioso de la Biblia, si usted busca del Señor, si usted trata de ser obediente a la palabra, ese crecimiento va a ser más rápido. Pero si usted es de lo que se acuerda de Dios a las 2 horas que está aquí en la iglesia el domingo y no se acuerda de orar y nunca estudia la Biblia, ni se relaciona con ninguna otra actividad que la iglesia, mire, hermano, hay muchísimos libros. Por internet usted encuentra muchísimas cosas valiosas, incluso predicaciones que pueden también ser de manera edificante. Sí, hasta el teléfono, que es la epidemia de este siglo, que todos estamos contagiados con ella, usted lo puede hacer, utilizar para edificarse.
si lo usa correctamente y si busca las fuentes que realmente le puedan proporcionar información para que usted sea alimentado de la palabra. Pero sencillamente si usted es de esos que, oiga, usted es un raquítico espiritual, si solamente viene a alimentarse del Señor estas 2 horas que estamos acá, y algunos que llegan tarde que ni en las 2 horas completas. Y el resto de las cosas que tiene la iglesia o el Señor a mi alcance, yo espero como los pichones, a plan pichón, como decimos en Cuba, es cuando usted espera que todo se lo ponga en la boca sin ningún esfuerzo. Bueno, si es de eso, hermano, preocúpese. Sin embargo, esta obra no se completa mientras vivimos en este mundo, aunque el creyente ya ha sido regenerado. Es decir, ya el Señor hizo su obra, ahora le toca a usted cooperar. Es decir, ya usted nació de nuevo y el poder del pecado ha sido quebrado. Todavía queda dentro de nosotros una inclinación al mal, un remanente, un residuo de la vieja naturaleza. Esto significa que el creyente vive una lucha constante, hermano. Sabemos que esa doble condición nuestra implica que todos los días tengamos que estar enfrentándonos a esa realidad. El Espíritu Santo lo guía hacia la obediencia, la pureza y el amor a Dios. Claro que sí, porque ese viene de Dios y claro que nos va a acercar a Él. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro cuerpo, lo empuja hacia el egoísmo, a la desobediencia y el pecado. Ahora tú estás en que a quién usted alimente más, si a la obra del Espíritu Santo en su vida o a las obras de la carne. La lucha entre el viejo y el nuevo hombre, cuando una persona nace de nuevo, el pecado no desaparece por completo. Dice el tercer párrafo: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza. Si usted es de los que no provee esa fuerza, bueno, va a ser de los que siempre va a estar el pecado y la carne ganando la batalla contra el Espíritu Santo. Porque todo va a depender a quién usted alimente más. Si usted se alimenta más del mundo que de las cosas de Dios, va a estar en desventaja siempre esta guerra que hay entre la parte carnal y espiritual. Dice, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza. Si usted es lo que no provee, bueno, no se queje, porque usted es el culpable de eso. De la provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Pero hermano, si usted no tiene conocimiento de su palabra, no sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida, que está refrendada en su verdad, en sus palabras, bueno, por eso a veces vemos cosas que no entendemos en la vida de los cristianos, porque sencillamente no son de los que cooperan ni se alimentan del Señor, sino del mundo. Aunque dice, cuando una persona nace de nuevo, el pecado no desaparece por completo, aunque el Espíritu Santo produce en nosotros nuevos deseos y una nueva manera de vivir, aún quedan restos del viejo hombre, que es esa lucha interna que experimentamos todos los días. Estas dos fuerzas, el deseo de hacer el bien y la inclinación al mal, viven en constante pelea en la vida de un creyente. Hermano, ¿por qué decimos la vida de un creyente? Porque el que no está en Cristo es feliz viendo cómo la carne se impone en su vida y no es temeroso de Dios, ni no tienen en cuenta en ninguna decisiones que tome en su vida en la palabra y los mandatos del Señor. Sencillamente da rienda suelta a que la carne sea quien gobierne en su vida. La lucha entre el viejo y el nuevo hombre, cuando una persona nace de nuevo, el pecado no desaparece completo. Dice, por eso la vida cristiana es una lucha diaria. Mientras más crece la nueva vida en Cristo, más se debilita la vieja naturaleza. Ese debe ser, hermano, el proceso natural que tenga la santificación en nuestras vidas. Que nosotros cada vez nos alejemos más de ese viejo hombre, de esa vieja mujer
de ese pecado que alguna vez nos ató a determinadas cosas que no eran agradables ante Dios y que nosotros empecemos a alejarnos totalmente de Él. Que siempre van a haber otras luchas, van a haber otras tentaciones, quizás nos alejemos de algunos y otros empiecen a tentarnos y sea una continuación de esa lucha interna, pero lo que debe prevalecer en un cristiano es que cada vez esas ataduras sean cada vez más débiles y que el Espíritu Santo nos guíe a una victoria constante en esa lucha interna de nuestra vida. Por eso el crecimiento espiritual es una batalla diaria. No es un estado perfecto, hermano. Ninguno. El más santo, el más espiritual, siempre va a tener internamente esta confrontación entre lo que el Espíritu nos llama a hacer y entre lo que la carne también trata de decirnos: esto es bueno, es lo que te agrada, es lo que te satisface. Pero el Espíritu Santo dice: aunque te satisfaga, no es bueno, no es agradable ante los ojos de Dios. Esa es la lucha interna que tenemos todos. El creyente no debe desesperarse cuando enfrenta esta lucha, porque ella misma es evidencia que el Espíritu de Dios está obrando dentro de él. Si usted siente, hermano, que está experimentando esas contradicciones, es una evidencia de que el Espíritu Santo lo está confrontando. Si usted practica el pecado o comete errores y se siente feliz, preocúpese. Preocúpese, hermano, porque entonces esa batalla del Espíritu Santo, que como nos dice acá la confesión de fe, cada vez más victoriosa en su vida, cada vez va debilitando más las influencias de la carne. Si usted ve que la carne le está ganando al Espíritu, preocúpese. Entonces empiece a pensar: yo soy de esos que no coopera con la obra del Espíritu. Mire cómo en Romanos 7, capítulo 7, del 18 al 25, Pablo nos retrata, vaya, más claro que el agua, cómo vive el creyente esta lucha interna. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense cómo Pablo, con la talla espiritual de Pablo, vivía esa lucha interna. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Miren qué manera tan magistral Pablo narra cómo esa lucha interna entre el bien que la ley le dice que debe hacer y el mal que quiere su carne, sus miembros, su cuerpo. Aunque esta otra porción bíblica nos da una promesa tremenda, dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sabemos que la hemos crucificado, pero todavía ese remanente sigue estorbando en la obra del Señor, en nuestra vida. Una pregunta. Dice, ¿qué va? Porque en el párrafo 2 ya habíamos visto que la obra es completa porque nos va acá por dentro, por fuera, nos pone en ese lugar posesional, como nos explicaba el pastor, pero que todavía dice que no va a ser total en esta vida. Bueno, ¿qué va a permitir que en la otra vida, que nos está dejando entrever ese segundo párrafo, qué va a pasar allí, qué condición, qué va a haber allí en esa otra vida que va a permitir que se complete el proceso de santificación? Por supuesto, este cuerpo que tenemos acá, la Biblia no nos dice qué característica va a tener ese cuerpo allá, pero sí va a tener una condición, pudiéramos decirle,
y es precisamente que va a ser un cuerpo glorificado, aunque no tenemos idea cómo va a ser ese cuerpo, si se va a parecer a este o no. Al menos sí sabemos, la Biblia nos revela que va a tener esa condición de glorificación que evidentemente no se va a parecer a este cuerpo pecaminoso en que habitamos hoy. Dice, en la otra vida la santificación es completa en el momento de la glorificación. Cuando estemos con Cristo, el pecado será totalmente eliminado de nuestra naturaleza. No habrá más inclinaciones malas ni debilidad moral, porque seremos conformados perfectamente a la imagen de Cristo. Mire cómo Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, está diciendo, todavía no hemos llegado a esa talla, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De conflicto a la victoria es lo que nos está revelando este tercer párrafo, es decir, cómo esa victoria que el Espíritu Santo nos permite acceder a ella y precisamente, y quiero reiterar algo, aunque he insistido en que seamos colaboradores del Espíritu Santo de tal manera que permitamos que ese proceso de santificación sea más progresivo en nosotros y que logremos crecer a la imagen de Cristo como el Señor quiere que ese proceso se manifieste en nosotros, siempre tenemos que tener en cuenta que no va a depender de nuestra fuerza, sino de la fuerza del Espíritu Santo, es decir, lo que el Señor nos ha puesto en nosotros. Ahora, ¿podemos cooperar con ese proceso? Sí, lo reiteramos. En la vida cristiana el pecado todavía intenta dominar. Por lo tanto, vemos a veces que cometemos errores, que fallamos. El Espíritu Santo no permite que el creyente sea vencido definitivamente. Eso, en otras palabras, podemos cometer errores, podemos en algún momento fallarle a Dios, sí, pero no, el Señor no nos deja ahí en el suelo, nos permite a través del Espíritu Santo que nosotros volvamos a crecer y a volvernos a alinear con su voluntad. Puede haber caída, retroceso, un momento en los que la carne parece ganar terreno, pero la nueva naturaleza que Dios puso en el creyente, la parte regenerada, termina prevaleciendo. El Espíritu Santo obra dentro del creyente constantemente fortaleciendo su fe, dándole convicción del pecado y guardándolo al arrepentimiento. La gracia, gracias a esa ayuda continua, el creyente no queda caído, sino que se levanta, aprende, madura y sigue creciendo en santidad. Anoche, hermano, en la vigilia que tuvimos anoche, compartíamos un pasaje bíblico que ahí encontramos en 2 Samuel capítulo 12 y veíamos eso, es decir, cómo David, después de haber cometido un pecado, después de haber sido disciplinado severamente por el Señor, buscó de Dios con humildad, no se justificó, sino que sencillamente buscó adorar al Señor incluso después de haber tenido la mala experiencia de haber perdido a su hijo. Y vemos cómo el Señor nuevamente lo acepta y cómo el Señor también saca de ese momento de caída de David, lo logra rescatar, y cómo el Señor no nos abandona y cómo el Espíritu Santo también nos confronta y nos ayuda a volver a los caminos del Señor. En otras palabras, la victoria del creyente no depende de su propia fuerza, sino del Espíritu Santo, que es el que lleva la rienda de la regeneración, lleva la rienda de ese proceso de santificación en nuestras vidas. Aunque, repito, podemos ser colaboradores o podemos ser personas que le presentamos piedra de obstáculo. Usted decide en qué bando usted se va a poner, si en el de los que coopera con el Espíritu Santo para que ese proceso de regeneración, de santificación crezca y lo lleve a la posición que el Señor quiere tenerlo, o sencillamente usted es de esos irresponsables que todo lo que el Señor le pone en sus manos, usted lo desecha y decide alimentarse más del mundo que del Señor. Hasta aquí, hermano,
este capítulo 13 de la santificación. La próxima clase vamos a empezar el capítulo 14, que es de la fe salvadora. Y vemos la línea de pensamiento que lleva la confesión de fe, sí, avanzando precisamente en un orden lógico en cómo los procesos se desarrollan en la vida de creyente. Les pido que me acompañen en una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por esta oportunidad que tenemos, Dios, de profundizar en estas verdades que están intrínsecas en tu palabra, que muchas veces no las vemos con una sencilla lectura. Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu verdad, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, Señor, y todo lo que hagamos aquí sea para gloria y honra de tu santo nombre. En Jesús oramos.